3, 2, 1. Ya estamos en vivo en Facebook. Pues muy buenas tardes a todas y a todos, a nombre de Quibernus y de Grupo Salinas. Me es grato darles la bienvenida a nuestro tercer conversatorio del ciclo titulado Tiempos de Crisis, Tiempos de Liderazgo. En esta ocasión, nuestros invitados abordarán los temas de innovación tecnológica y emprendimiento como pilares para el desarrollo de nuestra economía y la generación de prosperidad para todos y para todas. Me da muchísimo gusto presentar a Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad Harvard. Ha sido presidente ejecutivo de Conméxico, director general de Financiera Rural. Ha sido director ejecutivo de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. También ha sido director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y secretario de Turismo del Gobierno de la República, y actualmente es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, además de que dirige y conduce el programa de televisión Ahora, Futuro México y el Mundo, el cual se transmite semanalmente en ADN 40. Así también me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a Joan Segura, ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey, con una maestría por el Babson College Graduate School of Business en Massachusetts. Ganó la denominación de Creador del Año 2017, otorgada por Forbes, a la operación de Play Business, empresa de la cual es cofundador y CEO. A la fecha ha fundado más de 60 startups con más de 62 millones de pesos, además de que tiene activos a más de 15,000 inversionistas, alianzas con fondos de inversión y más de 750 aceleradoras e incubadoras. Y también es un gran honor y placer tener aquí con nosotros a Baltasar Rodríguez, arquitecto, consultor estratégico para clientes y vocero de IBM, especialista en tecnología con una amplia carrera de más de 29 años, habilitando la transformación de diversas instituciones mediante el uso de tecnologías de la información. Ha trabajado en proyectos para empresas de telecomunicaciones, banca y gobierno, resaltando su gestión como CTO del Servicio de Administración Tributaria y como asesor de proyectos de transformación en el sector salud de México. Lideró también proyectos de transformación que son referencia internacional, como la firma electrónica avanzada y la factura electrónica. Cedo ahora la palabra para moderar este conversatorio a Enrique de la Madrid Codera. Gracias nuevamente a todos y a todas por acompañarnos. Adelante, Enrique. Jorge, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Quibernus y gracias también por permitirnos también ser, digamos, coanfitriones desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, y además también darle la bienvenida a Joan y a Baltasar, que además hemos estado ya en conversaciones previas, también han participado justamente en este programa de Ahora, Futuro México y el Mundo. Y bueno, pues esta vez lo que queremos hacer es más una conversación, más que una entrevista, una conversación, pero si me permiten quizá una breve introducción y a ver quién le entra primero. A ver, cuando nosotros hicimos los programas anteriormente, pues no estaba el COVID, no estaban estos temas, no estaba el coronavirus, no había esta crisis, y sin embargo parte de la conversación de ese programa es hablar de que pues el futuro ya está aquí, que realmente ya estamos en la economía del conocimiento, ya estamos en la economía digital. Yo entre más pasa este tema, más reflexiono que quizá, obviamente fuera de la tragedia terrible de vidas humanas, la economía, pero a veces pareciera ser que como que la vida nos está mandando un mensaje de, a ver, analicen, serénense, vivimos otra época, es un cambio de época. A ver, no, a ver, hoy les va otra vez, les voy a dar más tiempo. Es más, va a durar más en lo de la vacuna, porque piénsenle, como que no le han pensado. Me da la impresión de que es como un proceso para adaptarnos a este nuevo mundo. Igual y hasta tenemos más tiempo para ponernos al día, porque definitivamente lo que hemos hablado muchas veces es un cambio de época y no nada más una época de muchos cambios. Entonces me gustaría quisiera preguntarle a Joan, con quien platicamos desde hace tiempo con él sobre este tema del crowdfunding, del sistema, por decirlo así, paralelo al sistema financiero a través del mundo digital. ¿Qué ves diferente? ¿O qué era ya? Quizá mejor para el público en general. ¿Qué era ya? Pero ¿qué se pudiera estar acelerando justamente por la época en donde estamos viviendo, Joan?
Y de hecho, una de las cosas que hablábamos es que el mundo estaba cambiando, ¿no? Y que el mundo iba a cambiar y que ha habido muchas revoluciones en la historia de la humanidad, pero antes si eras muy afortunado, te tocaba una revolución en tu vida, y ahorita la gente está viendo 5, 6, 7, 8, 10 revoluciones al mismo tiempo, ¿no? Y entonces tenemos que aprender que lo que te enseñan en primaria se vuelve obsoleto en secundaria, ¿no? Lo que es el estándar cuando entras a tu vida profesional deja de ser el estándar unos años después y como bien dices, nosotros hablábamos de esas revoluciones que venían en los próximos años y ahora con el coronavirus, pues la revolución llegó en 3 meses, ¿no? Y tuvimos que adaptarnos a hacer home office y tuvimos que adaptarnos a un montón de cosas. Contestando tu pregunta, un poco nosotros lo que estamos tratando de hacer es digitalizar muchos de los procesos que por legado no son digitales, pero que desde mi punto de vista deberían de ser digitales. O sea, la razón por la que, y digo, voy a hablar del tema del que yo soy experto, ¿no? Pero la razón por la que si tú tienes 5,000 pesos y quieres invertir y vas al banco y el banco te dice, no, no te voy a abrir una cuenta de inversión por 5,000 pesos, es porque el banco te atiende en una sucursal, hay un ejecutivo de ventas, hay una infraestructura creada para que tú entres por esa puerta y te vendan un producto de inversión. Y eso es muy caro. Entonces, claro, cuando piensas que un producto de 5,000 pesos va a generar rendimientos de 500 pesos anualmente, pues es muy caro tener toda esa infraestructura. Nosotros lo que decimos es, debería de ser digital esa infraestructura. ¿Por qué necesito un vendedor? ¿Por qué necesito una sucursal física? ¿Por qué tengo que llevar mi identificación? ¿Por qué tiene que haber un lugar de estacionamiento, ¿no? Para que yo me estacione en la sucursal. ¿Por qué no puedo hacer todo desde mi celular o desde mi computadora? Y cuando haces eso, te das cuenta que todo es tan eficiente y tan barato que puedo ofrecerle productos que antes eran exclusivos para la gente con mucho dinero y que ahora se los podemos dar a todo el mundo. ¿Qué ha venido a cambiar en específico esta pandemia? Gente que definitivamente decía, yo no voy a consumir productos digitales, que no les ha quedado otra más que consumir los productos digitales y se han llevado la grata sorpresa de que es bien fácil y aunque yo no esté acostumbrado, sí se puede hacer. O sea, creo que todos tenemos una infinidad de casos de gente que dice, no, al súper hay que ir, ¿no? Y hay que comprar ahí los productos. Y al restaurante hay que ir. Y déjate, desde marzo, después de 15 días confinados, la gente empieza a decir, oye, pues encontré una aplicación maravillosa y me traen el súper y pongo mi tarjeta y me pagan y me escogen bien la verdura y bla, bla. Y entonces toda esta cantidad de personas que eran adversos a las tecnologías, a la mala, se han vuelto tecnológicos y se han llevado la grata sorpresa de que sí se puede y de que es muy fácil y muy eficiente y muy padre y le puedes dedicar más tiempo a las cosas importantes, ¿no? Y si eres un abuelito, pues le dedicas más tiempo a tus nietos y más tiempo a leer, y si eres un joven, le dedicas más tiempo al deporte y a la vida saludable, y seas quien seas, te das cuenta que gastas menos tiempo en tonterías, como es el tráfico o los transportes o un montón de cosas más. La verdad es que es increíble porque seguramente la gente que vive en las ciencias exactas, ¿no? Un químico, un físico, tiene un laboratorio, tiene un lugar donde hace un experimento y donde dicen, pues tenemos esta hipótesis y vamos a poner estas cosas en el laboratorio, usan las famosas ratitas, en fin. Aquí nos cayó, y en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de las humanidades, en el mundo de la economía, no hay experimentos posibles. No dices, oye, ¿qué tal si nos encerramos todos un mes en nuestras casas y vemos qué pasa, como dice Joan, en la banca y qué pasa en el comercio? Pues hagan de cuenta que aquí llegamos a un laboratorio y justamente nos pasó eso. Y ahora sí tenemos respuestas a esas preguntas que quizá no nos habíamos hecho. Baltasar, uno de los temas que uno oye más, creo que en 2 pláticas que estuve en estos días con estudiantes me preguntaban algo así como, ¿cuáles de estas cosas novedosas son las que pensamos que en México van a llegar primero o están llegando? Y muchos hablan, para hablar de 2 quizá, unos hablan del tema de la ciencia de datos, ¿qué es eso? Y eso va a llegar, no va a llegar, ¿cuándo llega? Y la otra es el tema precisamente, digamos, de la inteligencia artificial. 2 temas pues que todos oímos, que todos de alguna manera puede que tengamos una idea u otra,
pero en México, ¿dónde estamos en ese estadio? ¿Dónde estamos? Y también, ¿qué se ha acelerado? ¿Qué ves que esté cambiando a partir del coronavirus y de esta pandemia? Ok, excelentes preguntas. Mira, de hecho creo que realmente las dos ya se encuentran en vivo el día de hoy en México, tanto la ciencia de datos como el tema de inteligencia artificial, incluso el hecho de desarrollar modelos de aprendizaje de máquina, son cosas que en México ya hacemos. Lo que está sucediendo es que ahorita empezamos a ver una aceleración muchísimo más fuerte. Y sobre todo, yo creo que estamos en un punto en el tiempo en donde las cosas se están planteando de tal manera en donde la adopción de estas tecnologías en México se va a empezar a acelerar. Y es que antes, por ejemplo, para que tuvieras una gran revolución tecnológica, generalmente llevaba implícito el hecho de que tenía que haber una gran cantidad de infraestructura o una gran cantidad de capital para efectos de generar esa infraestructura o generar compra de activos para llegar a desarrollar una nueva tecnología. Digo, no por algo la revolución industrial nos tomó muchísimos años más desarrollarla aquí que en Inglaterra. Sin embargo, el día de hoy, parte de lo que estamos viendo es el acceso a las tecnologías que requieres para efectos de hacer inteligencia artificial, para hacer ciencia de datos, se ha venido reduciendo de tal manera y se ha hecho tan pervasiva por todos lados que se ha vuelto democrática. Entonces, cualquiera puede tener acceso el día de hoy desde una cuenta demo. Un chico de secundaria puede empezar a trabajar el día de hoy a hacer ciencia de datos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrar esos problemas a donde los queramos llegar y aplicar. Y creo que el tema del que estaban hablando ahorita de cómo el coronavirus ha empezado a aplicar un fenómeno de aceleración a la digitalización de la vida del país, esto lo que va a traducirse es una mayor cantidad de data dentro de nuestro propio territorio. Y entonces cuando hablas de esa mayor cantidad de data, reflejando quién es el mexicano, cuál es la sociedad mexicana, las diferencias entre la sociedad urbana, la sociedad rural, la sociedad urbana de distintas partes, esto de repente nos va a dar las herramientas que nosotros requerimos para efectos de entonces empezar a hacer nuestros propios modelos de datos que puedan llegar y hacer predicciones sobre lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la ventaja es la tecnología se ha hecho tan democrática que el día de hoy cualquier chico en México o cualquier chica en México puede empezar a utilizarla desde el día de hoy. Y que en el momento en el que generamos una mayor huella digital, entonces hay todavía mayores incentivos para efectos de llegar y hacerlo. O sea, el día de hoy, por ejemplo, cuando hablábamos acerca de estos modelos de ciencia de datos, estaban muy basados en el comportamiento que veías en otros países, en donde ese comportamiento había generado una huella digital que podía ser explotable por la ciencia de datos. En México había huella digital, pero estaba muy limitada primordialmente a temas de redes sociales. O sea, tenemos una mancha digital muy grande alrededor de cosas como Facebook o de YouTube, pero, por ejemplo, comercio electrónico no era una cosa que estuviéramos generando tanto o a tal nivel. Y el día de hoy, con la entrada del coronavirus y una digitalización forzada que está sucediendo a todos los niveles de la sociedad, bueno, esto entonces empieza a arrojar una serie de datos de comportamiento enteramente localizados que nosotros ya podríamos estar empezando a aplicar el día de hoy para efectos de desarrollar nuevos modelos y con esto ajustarnos al desarrollo de un nuevo futuro dentro de México. Sí, yo por ejemplo pienso y tiene razón, yo creo que la mayoría de la gente, a ver, yo estoy, no sé si es correcto el nombre o no, y no sé si está bien hacer o no la publicidad, pero yo estoy a la mitad de esta serie en Netflix, creo que es El Dilema o algo de las redes sociales, ¿no? Sí, mucho dilema. ¿No? Que está realmente interesantísima y a partir de eso voy a controlarme un poco más. Pero es esto, lo que estamos haciendo es que le estamos dando de manera inconsciente, la verdad, de manera inconsciente, aunque muchas veces sí te piden permiso, pero pues está tan largo el párrafo que no lo leo. De manera inconsciente le estamos dando a estas empresas pues información de nuestros gustos, de lo que nos gusta ver de películas, lo que nos gusta leer de libros, lo que nos gusta viajar. Saben ellos cada vez más cosas y al final del día esa información, pues ellos luego, como dicen ahí, la monetizan, ¿no? Tiene su parte negativa que luego me gustaría ver su opinión, pero eso ya es algo que está ocurriendo y ahora que yo también no estaba tan metido en este mundo, sigo sin estarlo tanto, pero la parte que te metes a Amazon y compras algo y pidiéndote unas almohadas, no debía haberlo hecho, pero después que me las encuentro los anuncios de las almohadas a cada rato. O sea, la ciencia de datos al final del día, un poco mi respuesta decía, esa ya llegó desde el lado de los Facebook, de los Amazon, de los Netflix, esa ya llegó, esa no nos preguntó. La que quizá nos gustaría ver desarrollar, yo ahora que estoy en el Centro para el Futuro de las Ciudades, es toda esta información que nos permitiera servir mejor al ciudadano, conocer mejor, por ejemplo, las rutas de origen y destino en las ciudades,
para poder tener mejor servicio público, en fin. Pero entonces, sí, tienes razón, esa ya llegó. A ver, Joan, déjame regresar para allá en la parte de, creo que después de que te entrevisté, porque fuiste de los primeros que entrevisté, después me hizo el favor también de estar conmigo Hugo Nájera, que es el encargado del área de negocios de BBVA, ya ex Bancomer, ¿no? Y bueno, pues ellos ya también están en este mundo, porque ellos ya también, si bien es cierto que vienen de exactamente del que tú describiste, del mundo de las sucursales, del mundo de la presencia. De hecho, creo que BBVA es uno de los bancos más grandes del mundo de retailing, ¿no? Los españoles son muy buenos para eso. Bueno, pues ellos, creo, lo que él me dijo es que ya la mitad de sus negocios, y eso fue hace 3, 4 meses, ya venían del mundo digital. ¿Ustedes cómo les va ahora que también estos bancos empiezan a reaccionar, o tú sigues sintiendo que ahí tienes un nicho y que hay mucho mercado y potencial por lo que cada quien puede avanzar? Nosotros tenemos identificado como nuestro competidor número 1 o como nuestra amenaza número 1, no necesariamente los que la gente pensaría que son nuestros competidores. La realidad es que nosotros somos 10 veces más grandes que todos nuestros competidores sumados. Entonces, cuando a mí un inversionista me dice, hazme un mapa de tu competencia, o quién te da miedo, o una cosa así, la realidad es que si bien hay que voltear a ver a todos lados y seríamos miopes si no lo hiciéramos, nosotros tenemos mucho más mapeado las empresas que hoy hacen muy bien lo que hacen, ¿no? Que son en este caso bancos, casas de bolsa, este tipo de empresas, pero que no han sabido digitalizarse, porque la realidad es que se van a terminar digitalizando. La única diferencia es cuando se termine de digitalizar, pues ya tienen a 50 millones de clientes, ¿no? Y yo tengo 100,000. Entonces, o 120,000 o una cosa así. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a llegar primero? ¿Si ellos a digitalizarse o yo a 10 millones de clientes, ¿no? Esa es la pregunta. Y evidentemente tengo que ver qué es lo que están haciendo mis competidores para ver qué aprendo y qué están haciendo mejor y qué insights han logrado mejor que yo y cómo podemos mejorar nuestra experiencia de usuario y nuestro producto. Pero sin duda, creo que los bancos y las casas de bolsa son el gran competidor. Ahora, también creo que están llenos de gente brillante y son buenos estratégicamente hablando. Y yo creo que el producto específicamente que nosotros estamos desarrollando es un producto complejo, de mucho valor agregado, que le costaría mucho dinero a una institución financiera grande desarrollar. ¿Por qué no platicas un poco más? Porque tú ya lo hiciste conmigo antes, pero para que el público un poco entienda. De qué es Play Business, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, okay. Y por ende, nada más termino mi idea, y por ende creo que para un banco sería atractivo adquirir una empresa como Play Business en lugar de competirle, ¿no? Entonces, no es que yo haya creado Play Business para venderla, pero económicamente hablando, hace más sentido adquirir una empresa que competirle. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros identificamos, y a ver, yo no estoy en contra de la frase que voy a decir, ¿no? Pero nosotros identificamos que los ricos se hacen cada vez más ricos porque tienen acceso a las mejores inversiones. Yo no estoy en contra de que el rico se haga cada vez más rico. De lo que estoy en contra es de que la clase media o el pobre, digamos, no tenga acceso a las cosas que hacen al rico rico, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que el pobre se pueda hacer rico, y que el mediano se pueda hacer rico, y que el rico se siga haciendo rico, ¿no? Y entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a tratar de acceder a los mejores mecanismos de inversión, y vamos a tratar de digitalizarlo para que cualquier persona pueda invertir. Esto es un ejemplo muy claro, y de hecho es un producto que el lunes vamos a sacar. Si tú tienes 50 millones de pesos en la cuenta de banco a 500 millones de pesos, estás muy acostumbrado a que llegue alguien y te diga, oye, tengo un centrito comercial en un lugar, tengo a un Oxxo, un Walmart, unas farmacias Guadalajara, farmacias del ahorro, que llevan 20 años pagándome renta, un Cinépolis, llevan 20 años pagándome renta, me van a seguir pagando renta, están muy contentos, el centro comercial cuesta 400 millones de pesos y pues me gustaría vendértelo, ¿no? O estos cuates están tan contentos que quieren que les construyamos otro centro comercial a 5 kilómetros de ahí, cuesta 400 millones de pesos, ya nos dijeron que si les construimos el centro comercial,
Soriana nos va a pagar la renta, el cine nos va a pagar la renta, nos van a hacer un contrato a 10 años. Y si tú eres una persona, como te digo, con 50 millones de pesos, estás muy acostumbrado a que te ofrezcan este tipo de productos. Porque tú no quieres 50 millones de pesos estacionados en tu cuenta, en tu banco, tú lo que quieres es hacer algo que te genere flujo y que te genere un rendimiento, ¿no? Si tú tienes 5,000 pesos, nunca has escuchado hablar de eso. Nadie te llama. Nadie te llama. Nadie te llama, ni siquiera sabías que ese producto existía, ¿no? Habías escuchado de CETES y tu mamá te había dicho, mijito, tú tienes que invertir, tienes que comprar un departamento, ¿no? Eso es lo máximo que habías llegado, digamos, en el mundo de bienes raíces. Cómprate una casita y luego se la heredas a tus hijos y luego tus hijos la venden más cara de lo que tú la compraste. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es accesar a todos esos buenos productos financieros que generan buenos rendimientos, ¿no? Y entonces decirle, o sea, yo comprometerme y decir, yo le entro con 500 millones de pesos, vamos a comprar el centro comercial, vamos a construir el centro comercial. Y lo que hago es que me volteo con miles o cientos de miles de mexicanos y de latinoamericanos y les digo, tenemos que conseguir 500 millones de pesos. ¿Quién le pone cuánto? Y vamos a hacer la vaquita. Para no hacerte el cuento largo, mi negocio es hacer la vaquita en 15 días o menos. La verdad es que somos bastante eficientes en ese sentido. Recolectamos todo el dinero, se lo entregamos a los operadores que van a construir, que van a hacer todo el relajo, y después me dedico durante el resto del tiempo que opere ese centro comercial, que típicamente es un año o el tiempo que sea, recolectar el dinero todos los meses y pagárselo a los inversionistas todos los meses. Con lo que mi visión es que algún día una familia de escasos recursos me diga, oye, pues yo estudié en la universidad porque mi mamá hace muchos años fue muy inteligente, invirtió 2,000 pesitos en una página de internet y esa página le generó rendimientos y los rendimientos los volvió a invertir y así sucesivamente. Y hoy, pues mis primos no fueron a la universidad porque pues, no tuvieron dinero para ir a la universidad, pero yo pues tenía los rendimientos de las inversiones de mi mamá y entonces no me tuve que salir a trabajar y pude estudiar en la universidad y hoy estoy haciendo ciencias de datos, ¿no? Estoy haciendo lo que sea, porque una página de internet, digamos, o una empresa muy seria me dio acceso a un instrumento financiero al cual no hubiera tenido acceso mi mamá. O sea, a mi mamá no le decían invierte, a mi mamá le decían gasta, ¿no? Y todo el mundo se acercaba con mi mamá, así los Coppel, los Liverpooles, todas las empresas le decían a mi mamá, gasta. Y hubo una empresa que le dijo invierte, y hoy gracias a esa empresa, pues estamos en un escalón arribita de donde empezamos, ¿no? Esa es un poco la queda muy intención. claro, o sea, como bien dices, normalmente si el dinero llama dinero, el que tiene dinero le llegan inversiones, le llegan proyectos, le llegan cosas, y entonces más bien escoge, ¿no? Escoge las mejores inversiones. Y el que no tiene dinero o no tiene mucho dinero, pues normalmente, tradicionalmente no ha tenido dónde invertirlo y justamente lo que tú haces es decir, déjame vender en muchos pedacitos la inversión esta grandota y busco muchas personas. Y como por eso dices, no suena que sea algo que el banco vaya a hacer por vocación. Y regreso ahora al banco y déjame pasar a Baltasar. Me acuerdo una vez que, eso me pasa por leer, pero que tú me corregiste, desde entonces siempre te cito Baltasar y ya hago menos celoso, es que yo decía que tengo una hija, siempre es el dilema, o tengo 2 hijas, pero una hija que ya está en lo de la carrera, quería estudiar Derecho. Y entonces yo con mis tonterías estas de andar leyendo libros que decían que eso ya no iba a existir, yo soy abogado de profesión, creo que Jorge también, y y le decía, ya no estudies Derecho, porque ya está Watson. Ya no estudies, ¿para qué? Si además, pues ya va a haber una máquina, ya existe la máquina donde puede leer muchos más tesis de la Suprema Corte que tú físicamente, se sabe muchos más tesis de cualquier juzgado. Y lo que tienes que meter es nomás la pregunta y te van a salir las mejores 3 respuestas. Entonces, ¿para qué estudias? Ya existe Watson. Y tú me corregiste en el programa y dijiste, no, Enrique, no es así. O sea, Watson no va a acabar con los abogados. Watson va a acabar con los abogados que no usen Watson, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos explicas qué es Watson y por qué yo platicaba esto de los abogados? Pero sí también, ¿qué implica no usar tecnología? Porque sí va a acabar con los que no usan la tecnología. De eso no hay la menor duda, de que aquellas personas que no se suban al mundo digital es como en el pasado aquel que no sabía leer y escribir. Y la brecha se va a seguir haciendo más grande y ese es el reto de esta generación,
que impidamos que la brecha se haga grande, pero eso no se hace haciendo manifestaciones ni votando por Trump. O sea, eso se hace haciendo cosas. Pero a ver, un poquito para el público, ¿qué es eso de Watson y por qué hacía yo este comentario? Mira, Watson es una tecnología desarrollada por IBM, es un motor de inteligencia artificial que, a diferencia de otros motores de inteligencia artificial, tiene una peculiaridad. Es un motor de inteligencia artificial que tiene la capacidad de entender el lenguaje natural. Entonces, a través de la manera en la que ha sido entrenado, y ya conoce para esto varios idiomas, y no nada más idiomas a nivel español, inglés o japonés, sino adicionalmente español comercial, español jurídico, español médico. Entonces, se ha desarrollado en su capacidad de poder entender el vocabulario con el cual tú y yo hablamos y nos comunicamos. Ahora, una vez que aprende esto, tiene la capacidad entonces de montarse encima de documentos, videos y audio y entenderlos a una velocidad muchísimo más alta de la que nosotros podemos hacer. Entonces, a la hora de que sabe este lenguaje natural, puede entender las correlaciones que hay de información adentro de un texto y, por lo tanto, si tú le estás pidiendo, por ejemplo, una tesis de jurisprudencia, va a ir a encontrar la tesis de jurisprudencia de acuerdo a lo que tú le estás preguntando. Esto a lo mejor podría sonar como un buscador, pero va muchísimo más allá. O sea, una manera de probarlo es, si entras el día de hoy a un buscador de información en el internet y le dices, quiero ver fotografías de animales, te va a enseñar fotografías de animales. Pero si le dices, quiero que me enseñes fotografías de animales excepto elefantes, lo primero que te va a enseñar van a ser elefantes, porque no entiende la pregunta, está entendiendo nada más las palabras y entiende que dijiste animales y entendiste elefantes y por ende le va a dar más relevancia a los elefantes. No entendió el excepto. Cuando el motor tiene la capacidad de entender, puede contextualizar esta información y por ende saber qué es lo que tú estás buscando y saber adicionalmente qué es lo que está metido dentro de toda esa información. ¿Esto por qué es súper relevante el día de hoy? Es súper relevante porque estamos metidos en medio de una revolución de información. Algo que se ha cumplido como cierto dentro de los últimos 30 años es que el 80% de la información que se almacena en el Internet ha sido generada en los últimos 2 años. Y la única manera en donde esto es cierto es porque estamos generando cada año, muchísima más información que en los años anteriores. Entonces estamos acumulando una cantidad bestial de datos que sirven realmente como alimento para la inteligencia artificial. El único dilema cuando estás intentando analizar es que la mayor parte de la información que estamos almacenando no es información que puede entender una máquina. Es información que puede usar una máquina, pero no que la puede entender. O sea, el día de hoy, si te fijas, la mayor parte de lo que tenemos almacenado en el Internet son videos. Entonces, si una computadora no tiene la capacidad de entender video, no tiene manera de explotar esa información y utilizarla para algo útil. Ahora, ¿por qué hablo acerca de que esto se convierte en una herramienta que no va a sustituir la labor humana, sino que la va a potenciar? Porque en realidad esto es lo que han hecho las herramientas. Las herramientas no sustituyen a las personas. Lo que hacen es aumentan las capacidades de las personas. Por ejemplo, antes nosotros teníamos que utilizar nuestros pies para movilizarnos de un lado a otro. Y entonces lo máximo que podías llegar y desplazarte, por ejemplo, en la Edad Media, seguramente si no tenías acceso a una carreta, lo más que te ibas a poder desplazar iban a ser 8 kilómetros de tu casa, porque después ibas a tener que regresar todavía antes de que se metiera el sol. Y sin embargo, el día de hoy tienes un auto o tienes un avión que te permite llegar muchísimo más lejos. Ahora, no por el hecho de que existan estas herramientas, el día de hoy dejaste de tener la capacidad de caminar. No, sino lo único que hace es que aumenta tu propia capacidad de caminar para hacerte llegar muchísimo más lejos y con esto alcanzar nuevas metas. Entonces aquí lo que estamos hablando es de qué manera podemos conjuntar la inteligencia artificial no como un sustituto de la inteligencia natural, sino como un amplificador, algo que puedas utilizar en conjunto con la inteligencia natural para generar un fenómeno de inteligencia aumentada y a través de esto llegar a resolver nuevas metas. Esto lleva implícito una serie de cambios radicales. La primera es, tenemos que llegar y voltearnos a cambiar la manera en la que estamos aprendiendo. Nuestro fenómeno educativo es algo que ha evolucionado, me atrevo a decir, originalmente para enseñar a los monjes a escribir, después para enseñar perfectamente a ser obreros cuando los traíamos del campo a las ciudades para convertirlos en obreros de fábrica, pero no enseñamos a la gente a pensar, enseñamos a que la gente memorizara, a que aprendiera un skill y que lo repitiera hasta el cansancio. El día de hoy realmente lo que tienen que hacer las personas, lo que tienen que hacer los chicos es más bien entender no a máximo nivel de capacidad de esa herramienta, sino a cómo pueden apalancar esa herramienta para efectos de desarrollar nuevas capacidades. Y a través de esto generar una nueva oferta de productos o de servicios enteramente distinta.
Mira, por ejemplo, ahorita que estabas platicando con Juan Carlos alrededor del tema de la banca y los servicios financieros. Si te das cuenta, banca y servicios financieros, digo, han tenido algo de cantidad de evolución, pero para efecto práctico, la banca sigue haciendo más o menos los mismos productos que hacía desde el Renacimiento para acá. O sea, estás hablando de crédito, estás hablando de inversión, hemos inventado una que otra cosa extra como crowdfunding, pero en realidad son mucho más o menos lo mismo. Y sin embargo, por ejemplo, cuando lo quieres ver desde el punto de vista del usuario, si tú estás buscando un mecanismo de inversiones porque quieres ahorrar tu dinero y hacer que crezca, o si necesitas un crédito, lo estás haciendo porque requieres algo para efectos de desarrollar, ya sea salirte de un problema, invertir en una planta fabril o algo. Y sin embargo, no todos los productos financieros son iguales. Dependiendo de qué es lo que tú quieres lograr, es cuál es el mejor producto financiero para ti. El único dilema es que hasta el día de hoy la industria se ha volteado y tira una serie de productos y está esperando que tú tengas la capacidad de saber cuál es el producto adecuado para ti. Entonces, si de repente necesitas un crédito, igual y para algunas cosas es excelente idea una tarjeta de crédito, pero si quieres, por ejemplo, llegar y poner una planta fabril, no la vas a firmar en una tarjeta de crédito porque te van a matar los intereses. Tienes que hacer algo enteramente distinto. Entonces, por ejemplo, un financiero armado de inteligencia artificial puede utilizar esa inteligencia artificial para entender mejor a su cliente, entender dónde están sus aspiraciones, dónde están sus miedos, qué es lo que quiere lograr. Y a través de una conexión muchísimo más íntima con ese usuario, puede entonces ofrecer un servicio y en lugar de darte una serie de productos, te puede conformar una oferta específicamente diseñada y personalizada para ti, para que si tú estás ahorrando, ya sea porque quieres pagar las próximas vacaciones o estás planeando tu retiro, bueno, entonces que lo que te ofrezca esté alineado a aquello que estás haciendo. Si tienes miedo de arriesgar, ok, entonces no te doy mecanismos de inversión que sean terriblemente arriesgados. Si tienes mayor apetito de riesgo, va, un poco más de apetito de riesgo. Y que entonces la nueva banca, en lugar de ser un ejercicio de tener una colección de productos de los cuales tú llegas y escoges, más bien sea un tema en donde aunado a inteligencia artificial yo te pueda conocer directamente, conocerte de manera más íntima y entonces ofrecerte asesoría, ofrecerte el crecimiento de tu riqueza o el resolver tus propias necesidades a través de inteligencia artificial que va a elegir la mezcla adecuada de productos para llegar y resolverlo. Y tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón, porque justamente en esta conversación que tuve en su momento con Hugo, él decía esto que me estás diciendo tú. Así como ya hoy en día, pues ya lo sabemos, ¿no? Te metes a Amazon, te metes a la de Apple y compras un libro, y la siguiente vez que te metes, te sale una serie de propuestas de libros que tienen que ver con tu gusto o tienen que ver con los gustos de gente similar a ti, ¿no? Ese es el juego, ¿no? Yo así entiendo. O sea, te voy a hacer ofertas personalizadas o te voy a dar ofertas de personas que se parecen a ti. Seguramente se parecen por edad, por sexo, por interés, por nivel económico, por nivel de compra, Y entonces en la banca, que tiene razón que hoy en día, salvo la parte de los instrumentos financieros, esos sí tan sofisticados que nadie los entiende y por eso cuando hubo la quiebra del sistema financiero, nadie los entendió. Alguien ganó, pero y muchos perdieron. La verdad es que sí es cierto que sigue siendo un poco lo mismo de siempre. Pero hoy tiene la banca la posibilidad de hacer eso que dices. Oye, Enrique, tú ya vi que más o menos al mes te gastas tanto en tarjetas de crédito, pero traes un saldo en exceso en tu chequera. Pues no tienes por qué, o ya sé que tú pagas los días 4 y los 17, ¿no? Bueno, ¿por qué tienes entonces en exceso en tu chequera? Y sí es cierto que nos podrían estar bombardeando, va a acabar siendo la palabra, pero nos podrán estar dando opciones, ¿no? De cómo usar mejor nuestro dinero. O gente que dice, oye, a ver, yo sé más o menos de dónde andas y no veo dónde está tu seguro y sé que tienes una casa, ¿dónde la tienes? Efectivamente, hacia allá vamos a un mundo cada vez más personalizado. Ahora, a ver, déjeme salirnos un poco quizá cada quien de su área y a mí sí me está llamando la atención, porque veo, la tecnología es tan buena y tan mala como la uses. Aquí hemos hablado de muchas cosas positivas. Pero a mí no me deja de llamar la atención ahora que empecé a ver este video. Ya lo había escuchado, pero ya viéndolo es diferente. A ver, ¿qué también nos ha pasado quizá más? Y esta es tecnología más en el mundo de las redes sociales. Es donde creo que está el problema. Parecería que iba a ser un mundo donde gracias a eso íbamos a poder ver más mundo. Y yo me iba a poder estar comunicando con gente que vive en otras partes del mundo y entonces seguramente eso iba a ampliar mis universos. Y resultó que está hecho el modelo al revés. Está hecho el modelo para que yo te junte información y te conecte con personas como tú, para que te reafirmes tú
Y más bien, después de un rato, vas a estar en este mundo en donde piensas que no hay otros. Piensas que no hay otros. Nada más hay gente que piensa como tú. Y entonces, en lugar de, así como hay esta frase que dicen que nadie tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a tener su propia verdad, pero nadie tiene derecho a tener sus propios datos. En algunos videitos, ahorita que estaba viendo de la elección de Estados Unidos, los datos son irrelevantes. La verdad es irrelevante. Los fundamentos son irrelevantes. Se está generando la impresión de que cada quien en la vida tiene derecho a sus propios datos y a su propia verdad. Y si incluso los datos me contradicen, ¿qué me importa? Y ahora, ¿dónde voy con esto? Parte de lo que dice este documental que estaba viendo es que los jóvenes, sobre todo, se ha ido generando esta cosa medio adictiva de, ¿no?, de los likes y cómo me veo y si me veo bien o me veo bien. Bueno, a ver, en datos, el número de gente en depresión en los chavos va al alza 100%. El número de suicidios en gente joven, 100%. Y tiene que ver con este mundo que aparentemente le hemos dado a alguien la capacidad de que nos refuerce la autoestima. Yo tengo hijos y a veces me he dado cuenta que entonces de aquí he sido omiso, porque cuando era yo más chavo sí te quitaban la tele, pero ahora no les quitamos esto. Joan, ¿qué piensas tú también de esta otra parte de la tecnología, de este otro mal uso? A ver, en la elección en Estados Unidos, pero en muchas otras, no es cierto que se dio un tema de más mezclas, nada, estamos dividiéndonos, cada quien está en su mundo y estamos cada quien fortaleciendo nuestros prejuicios, nuestras fobias. Un poco tu reflexión de ese lado que también lo ves. Mira, yo soy bastante capitalista y siempre he pensado muchísimo en el libre mercado. Y una de las cosas que nos ha llevado el libre mercado es a que estas empresas como Facebook y Google maximicen los algoritmos de inteligencia artificial para maximizar el engagement y por ende monetizar más y monetizar más fácil, ¿no? Da la casualidad que la mejor forma de maximizar el engagement es con polarizar ideas, enfrentar a personas, este tipo de cosas. Y esto ha sucedido un poco, o sea, yo no creo que haya una mente maestra en estas organizaciones en contra de la civilización, ¿no? Haciendo esto, más bien ha sido un poco un daño colateral de este experimento masivo en el cual hemos estado viviendo en los últimos años. Hoy, a pesar de que soy bastante capitalista, siento que es un buen momento para comenzar a pensar en temas regulatorios. Yo no soy abogado y nunca he estado muy a favor de que el gobierno tenga más poder, pero incluso Adam Smith, ¿no? En su tesis dice, a ver, el capitalismo, aquí están todas las maneras, pero los problemas es que se generan monopolios, los problemas es que se genera inigualdad, tiene problemas el capitalismo, ¿no? Y creo que hoy lo que hay que hacer es reconocer que estas empresas no crearon una bomba nuclear, ¿no? Pero que claramente una bomba nuclear es negativa para la humanidad y quien sea que tenga la capacidad... Oye, aunque lo hubiera hecho una empresa, ¿no? Exacto, quien sea que tenga la capacidad de crear una bomba nuclear. O sea, como es muy claro para cualquier gobierno que quien sea que tenga la capacidad de crear una bomba nuclear debe de estar regulado y auditado por el gobierno. Bueno, hoy yo creo que quien sea que tenga la capacidad de manipular a una nación entera, y yo de verdad creo que Trump está en el poder, que Estados Unidos está dividido como está, por Facebook, ¿no? Y creo que México está dividido como está por Facebook. Y no creo que sea una mente maestra la que hay, pero creo que sí hay que reconocer que hoy es tan peligroso una empresa que hace una bomba nuclear como una empresa que tiene la capacidad, y yo no estoy diciendo que quieran o no quieran hacerlo, no estoy diciendo que haya un mal ahí, ¿no? Pero hoy tienen la capacidad de elegir a una persona como presidente, tienen la capacidad de polarizar a un país, ¿no? Y también tienen la capacidad de unirlo y también tienen la capacidad de muchas cosas. Entonces, creo que es un buen momento para reflexionar, darnos cuenta que es como una bomba nuclear y lo que hay que hacer es
lo que hay que hacer es regular, reflexionar, tener este tipo de conversaciones y pensar en hacia dónde estas organizaciones deberían de llevar. Y te voy a decir algo bien extraño, pero yo estudié ingeniería mecatrónica y las materias que más odiaba eran las materias de Ética, historia, ética, exacto, las detestaba, no entendía la funcionalidad, o sea, no podía. A mí ponme más matemáticas, ¿no? Y ponme más. Y yo no estudié inteligencia artificial y me hubiera encantado, en lugar de llevar materias como esas, hoy creo que es más relevante que nunca, ¿no? Porque hoy creo que esos paradigmas en donde te decían, a ver, va un tren y de un lado tienes a 5 personas y de otro lado tienes a una y tú tienes la capacidad de mover la palanca y decidir si matas a 5 o matas a una, ¿no? Y yo decía, ay, por favor, dejen de hacerme preguntas absurdas y enséñenme más matemáticas. Hoy pienso que esas preguntas son más reales que nunca. Y esas preguntas hoy empiezan a suceder. Y cambiándome un poquito de tema, hoy hay programadores diciendo, ¿qué hago, no? En un Tesla autónomo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me aviento por el precipicio y mato a los 4 pasajeros que están aquí? ¿O choco contra el tren? ¿O choco contra el camión? ¿O atropello a la señora que está cruzando la calle? Antes no nos importaban esas preguntas, pues porque eran suerte, ¿no? Oye, pues hubo un accidente súper trágico y hubo un señor, manejó mal y atropelló a 2 y pues fue la suerte y el karma y Dios lo quiso y pues no nos hacemos esas preguntas, pero hoy pues hay un programador que va a decidir qué es lo que va a hacer ese coche en los próximos 100,000 escenarios que suceda, que la viejita va cruzando la calle con el nieto agarrado en la mano y el coche va pasando, ¿verdad? Y entonces hoy son más relevantes que nunca. Y esto lo dices porque te refieres a la aparición del coche autónomo, ¿no? O sea, Bueno, claro, usándolo como un ejemplo que es muy claro, pero dices por eso, porque al final del día, en un coche que se va a manejar solo, pero pues solo quiere decir que alguien programó todos esos escenarios, porque ya no vas a decidir tú, ¿no? Entonces, por eso dices, esos criterios hoy en día son relevantes, porque ahora va a decidir una máquina que obviamente programó un humano, pero para que tome todas esas decisiones. A ver, Baltasar, te pongo en un lugar difícil porque tú también trabajas en una de estas grandes empresas, pero yo tengo la impresión de que el mundo al que vamos va a ser un mundo muy complicado, pero que una combinación necesaria. Por un lado, muchísima tecnología. Oye, fíjate, va a ser algo así como la frase esta de que tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Bueno, aquí es tanta tecnología como sea posible y tanta humanidad como también sea necesaria. Porque al final del día, pura tecnología, pues también ya se ve que nos pudiera deshumanizar, nos pudiera polarizar. Entonces, como que tenemos que meter eso todo. Pero a ver, ahí te hablo la pregunta abierta. Así como hemos hablado de los positivos, ¿qué negativos te preocupan? ¿Qué malos usos a veces hacemos? O como dice Joan, no es que haya una mente perversa planeando el mal, pero pues sí sale a veces mal. Esto es muy curioso porque, ¿cómo te diré? Siento que efectivamente no hay una mente maliciosa planeando, pero que hay malas mentes planeando definitivamente es un hecho, hay malas mentes planeando. Y es que desgraciadamente esto, me atrevo a decir, es un vicio de nuestra propia formación. Nosotros somos realmente herederos de una formación reduccionista, en donde creemos que tenemos que hacernos especialistas. Mucho como mencionaba Joan hace rato de cómo en ingeniería mecatrónica él quería estar clavado viendo lo que era mecatrónica y lo demás venía valiendo sorbete o se convertía en algo de relleno. Y ahí lo que sucede es que ese punto de vista reduccionista que hemos aprendido desde la época de René Descartes para acá, donde intentamos saber más y más y más de menos y menos y menos cosas y tener una visión de láser alrededor de un tema, no nos permite tener un punto de vista muchísimo más holístico alrededor de las cosas que estamos haciendo. Si logramos tener una posición muchísimo más holística, podríamos ver qué cosas están sucediendo afuera de esa caja en donde nosotros nos hemos puesto y entonces realmente empezar a vislumbrar cuáles son los impactos que tiene la tecnología que desarrollamos. Ahora, creo que de una manera o de otra nos hemos dado cuenta de estos desperfectos y en el momento en el que tienes mayor cantidad de automatización, incluyendo temas como inteligencia artificial, esto es algo que obviamente nos debe de preocupar. Tanto así que, por ejemplo, adentro de IBM tenemos una división específicamente enfocada en los temas de ética tecnológica y en particular, sobre todo en el tema de ética para la inteligencia artificial. ¿Por qué?
porque de una manera o de otra, la inteligencia artificial no es un ente consciente, es una triste herramienta, o sea, es estadística en esteroides. Pero ¿qué sucede? Que esa estadística realmente está armada de acuerdo a cómo nosotros la estamos entrenando. Entonces, si nosotros ya venimos viciados de origen, vamos a generar una inteligencia artificial viciada. Si nuestra data con la que estamos entrenando viene viciada de origen, vamos a generar una inteligencia artificial igualmente viciada. Y el tema va incluso muchísimo más allá de si tienes un vehículo autónomo que puede llegar y atropellar a alguien. Lo tenemos en cosas tan terriblemente mundanas como, por ejemplo, el hecho de si le vas a otorgar a alguien un crédito o no. Oye, si la cantidad de información que estás utilizando para diseñar estos modelos de riesgo resulta ser que están basados en modelos históricos en donde seres humanos han apalancado esos modelos originalmente y han tomado decisiones clasistas, racistas o sexistas alrededor de otorgar ese crédito, tu inteligencia artificial con cero malicia va a aprender exactamente los mismos vicios. Entonces, para intentar hacer esto, parte de lo que estamos intentando hacer es utilizar exactamente la misma tecnología para efectos de combatir nuestros propios sesgos y nuestros propios vicios. Entonces, por ejemplo, el día de hoy ya tenemos tecnología que nos permite llegar y analizar un modelo de datos y determinar si estamos cayendo en alguno de los vicios típicos. Por ejemplo, si hay vicios en nuestro modelo de datos alrededor de temas de género, alrededor de extracción racial, si hay por temas de nacionalidad. Y poco a poco estamos evolucionando hacia allá. Entonces, yo creo que parte de lo que estamos haciendo es no considerar, o sea, consideramos que la tecnología es un elemento súper poderoso para llegar y construir el futuro, pero no es todopoderosa. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es diseñar las herramientas que nos permitan ser usuarios muchísimo más poderosos de esa tecnología y poder colocar todas aquellas limitantes. De hecho, me atrevo a decir que con todo y que de repente hay gente que se asusta ante la idea de una inteligencia artificial desbocada. Yo creo que parte de lo que estamos intentando hacer el día de hoy es ponerle los frenos a los usuarios de esa inteligencia artificial para que cometan los vicios que tradicionalmente hacían. O sea, por ejemplo, la red social no es el ente maestro que llega y despedaza la sociedad. Realmente lo que está sucediendo es que está alimentando un vicio humano, que es el vicio de estar buscando una caja de resonancia de alguien que opine exactamente lo mismo que tú. Es una tendencia humana, es una tendencia humana. Eso es una tendencia natural. humana. Hay todo este pero tema que antes en tu escuela no te lo encontrabas o en tu grupo social no te lo encontrabas, pero la red social te permite llegar y poner filtros, encender cajas en donde tienes gente que piensa exactamente lo mismo que tú y entonces esto apalanca para poder hacer polarización. Entonces lo que queremos hacer es evitar exactamente la generación de esos filtros y utilizar la tecnología para efectos de asegurar que tengamos una utilización ética de estas capacidades y que no sea nada más algo desbocado. Jorge, creo que ya andamos alrededor de los 40 minutos y creo que el programa original era tener una conversación y probablemente introducir algunas preguntas de la gente, en fin, lo que tú nos indiques. Estás en mute. Sí. Muchas gracias, Enrique. En efecto, hay algunas preguntas que quisiera pedirles que respondan. Félix Ruano, Enrique, y creo que esta la dirige hacia ti, dice, siendo el turismo un servicio y producto intangible, ¿qué opinan de su digitalización? Hay otras OTAs y agencias virtuales, pero digitalización del turismo en pleno, ¿cómo la ven? ¿Qué dirías, Enrique? Bueno, yo lo que diría es que hay procesos que se pueden digitalizar, hay procesos que se pueden sustituir, ¿no? A personas, yo pienso que ya lo vemos en los aviones cuando llegábamos y siempre te atendían en los mostradores. Y ahora cada vez es más común que tú mismo haces tu pase, ni imprimes, sino bajas tu pase de abordar, haces el check-in desde tu computadora o celular, lo bajas a tu celular, ya voy aprendiendo yo a hacer eso, en tu wallet, ¿no? Llegas a la terminal del avión, tú mismo le sacas el papelito para tu maleta y lo entregas. Eso era un proceso humano y seguramente muy masivo. Ahí te va otro, que en yo tuve alguna participación. Los temas de migración, ¿no? O sea, en México siempre te piden las áreas de migración, de gobernación, siempre te piden más gente porque cada vez necesitan más gente, porque cada vez vuelan más personas. Y íbamos a los Estados Unidos y decíamos, pues ya no hay gente, son máquinas. Llegas con tu pasaporte, tienes antes tu visa, te pones ahí, bajas los datos y te pasas. Entonces, sí veo una serie de procesos donde puedes sustituir procesos humanos. Lo que es insustituible, y ojalá que lo sea,
pues es el trato que tiene el turismo, precisamente que es parte de los atractivos de venir a un país como el nuestro. En la manera como te atiende el mesero, la manera, el cocinero y la gastronomía, ¿verdad? Yo espero que eso no nos la vayan a dar robots en los próximos 200 años. O sea, nuestra comida, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestro folclore, nuestra cultura. Ahí por eso yo he dicho que en este mundo tan digital, una de las áreas más humanas pues serán este tipo de actividades y dentro de ellas el turismo. O sea que también luego tenemos un país como el nuestro, y perdón que conteste así, en donde también nos debe preocupar el empleo. O sea, no todo es ver cómo reducimos empleo y lo sustituimos por una máquina para ahorrarnos dinero y ser más eficientes, porque entonces nos quedaremos algún día con puras máquinas y sin gente, como las películas. Pero el turismo tiene oportunidades de ser más eficiente, pero creo que la base seguirá siendo una actividad de trato humano. De hecho, si puedo, me gustaría nada más ampliar ahí un poquito. Adelante, Creo que Baltasar, le diste al clavo. El hecho de utilizar la tecnología nada más como un mecanismo de reducción de costos o de sustitución de mano de obra es la más sencilla de encontrar y la de peor resultado, ¿ok? Porque dejas a gente sin trabajo y si todo el mundo lo hace, vas a desatar una guerra de precios en donde todo el mundo está intentando reducir el costo y eso no agrega valor. Sin embargo, por ejemplo, a través de la misma digitalización, algo que puedes hacer es entonces empezar a entender cuáles son las capacidades que tienes y cuál es la oferta que existe en otras partes del mundo y cuál es la demanda que existe. Piensa cuál es la mejor vacación que has tenido tú y compárala con la mejor vacación que han tenido tus hermanos o que han tenido tus amigos. Y te vas a dar cuenta que son vacaciones enteramente distintas, porque el hecho de hacer turismo se convierte en una experiencia enteramente personal. Entonces, imagínate un sector turismo cada vez más digitalizado en donde tenemos la capacidad de digitalizar el conocimiento de la oferta, el conocimiento de la demanda, y entonces lo que hacemos es encontrar el mejor match entre las ofertas que tenemos nosotros contra una demanda que hay allá fuera de mercado. Entonces, lo que estás haciendo es generar una nueva forma de valor. Empiezas a llevar la oferta que tú tienes localmente con aquellos consumidores a los que realmente le vas a dar algo. Porque el día de hoy, cuando piensas en cosas como etnoturismo, ecoturismo, turismo de montaña, yo qué sé, estamos haciendo nada más adivinanzas. Cuando tienes la capacidad de digitalizar este mercado, entonces tienes maneras realmente de conocer las preferencias de cada una de las personas, hacer posicionamiento de esas ofertas de manera muchísimo más directa y con esto intentar generar mayor valor tanto para el consumidor como para el proveedor. Es información. ¿Y sabes qué? Sería increíble hacer el ejercicio. A mí me ha pasado que te habla alguien y te dice, oye, voy a conocer México, voy a estar ahí 2 días, recomiéndame lugares, ¿no? Y te dice, esta es la lista de cosas que yo encontré que debo de visitar. Restaurantes, lugares. Y bueno, están las cosas lógicas, ¿no? Ir a Reforma, bla, bla. Pero ves restaurantes y dices, no, por favor, no vayas a ese restaurante, ¿no? O sea, no, yo hace 20 años que no voy, no te lo recomiendo, tú lo que quieres es algo de este estilo, algo de esta otra cosa, pero claro, es porque pues, las recomendaciones son muy genéricas, están basadas en... no, los 10 restaurantes que no te puedes perder de la Ciudad de México si está escrito en francés, entonces obviamente es para franceses. Los 10 lugares que no te puedes perder, y pues, son 10 lugares que a los que seguramente ninguno de nosotros iría nunca, ¿no? O vas una vez y dices, mira, muy bonito, pero yo no regreso. Y no aparecen los típicos restaurantes que a todos nos encantan, que de verdad tienes que conocer si vienes a México. Entonces creo que sí podemos personalizar. Antes de desaparecer el turismo, creo que podemos vivir una era de personalizarlo padrísimo para que vayas a donde vayas, tengas una increíble experiencia diseñada para ti. Baltasar, Luis Alberto Durán Herrera, integrante de Quibernus de Coahuila, te pregunta a ti, digamos, ¿de qué manera podemos optimizar el uso de las tecnologías de la información para fortalecer el emprendimiento y sobre todo para articular mejor a los organismos de la sociedad civil con la iniciativa privada, a las OSCs con la IP? Ok. Adelante. Mira, yo me atrevería a decir que el día de hoy para los emprendedores estamos en uno de los puntos ideales en la historia. Y uno de los temas que, por ejemplo, platiqué con Enrique cuando tuve la oportunidad de estar en el programa es que nos encontramos en un momento histórico en donde la concentración de capital no es el elemento clave. Digo, obviamente nadie está peleado con la idea de tener dinero, pero antes, por ejemplo, si querías llegar y dominar un mercado, tenías que tener una gran cantidad de capital que pudieras convertir en una compra de una gran cantidad de activo y a través de esa compra de gran cantidad de activo transformar un mercado. Cuando el día de hoy ves posts en redes sociales que te dicen, mira cómo Uber es la red más grande de transporte y no es dueña de un taxi, o Airbnb, lo mismo para el caso del hospedaje,
en realidad siento que hacen mal el planteamiento porque no es de que no son dueños, sino de qué son dueños. Ellos son dueños de redes que enlazan a consumidores contra proveedores. No es que el capital haya desaparecido, el capital se encuentra disperso entre los dueños de los distintos autos, los dueños de cómo se llama, de las distintas propiedades. Entonces el valor del emprendimiento el día de hoy se hace a través de conjuntar valor más que el hecho de hacer inversión de capital. Entonces, algo que antes implicaba una gran concentración de dinero, el día de hoy no es el elemento esencial. Luego, incluso, ¿quieres utilizar tecnología? El día de hoy tienes la nube. Y la nube puedes utilizar esa tecnología, utilizar la tecnología de punta. Es más, el día de hoy, 2 fulanos en una cafetería con una tarjeta de crédito tienen acceso al mismo tipo y calidad de tecnología que una empresa Fortune 500. No hay una diferencia entre la inteligencia artificial que le vendo al banco más grande que la que puedes tú utilizar el día de hoy en la nube de IBM. Incluso la puedes utilizar en una cuenta demo. Y como lo estás haciendo en servicio medido, esto quiere decir que si consumes poco porque apenas estás experimentando, o no te cuesta nada o te va a costar muy poco el hecho de hacerlo. Entonces, si el día de hoy el capital no es el recurso escaso, la pregunta es ¿cuál es ese recurso escaso? Y ese recurso escaso es este, el que está encima de tus hombros. Es esa capacidad y esa creatividad para efectos de resolver problemas, de entender la naturaleza de qué es lo que quieres resolver y cómo generar una idea alternativa para poder llegar y crearlo. Entonces, estamos en un momento en donde, si el capital ya no te detiene, puedes llegar y crear ideas. Y estas ideas pueden ser utilizadas, por ejemplo, para crear una nueva oferta financiera, por ejemplo, como lo que se hace el día de hoy alrededor de crowdfunding o lo que haces en fintech, pero lo puedes utilizar para resolver problemas sociales. Un tema que me ha tocado platicar recientemente con varios amigos, porque me ha estado persiguiendo el tema de movilidad, es ¿y cómo puedes utilizar el día de hoy tecnología para efectos de reinventar la movilidad? ¿Cómo puedes llegar y explotar datos de vehículos autónomos? ¿Cómo puedes utilizar todo esto para llegar y desarrollar nuevos planes de movilidad adentro de las ciudades? Entonces, antes, si querías llegar y hacer un plan así de maestro para transformar la manera de hacer la movilización adentro de una ciudad, necesitabas forzosamente el apoyo del gobierno o tener bolsillos muy profundos para efectos de hacer todas esas inversiones. Y el día de hoy te basta nada más tener la idea, empezar a trabajar con prototipos adentro de la nube y una vez que tienes algo de esto funcionando, empezar a promoverlo y poder ir escalando poco a poco. Estamos en un punto en donde nuestra tecnología es desechable. Si metes la pata, no hay problema porque te llevaste una muy buena lección de qué no hacer y puedes volver a empezar desde cero porque no te costó gran cantidad de recursos. De hecho, generalmente lo que más te costó fue tiempo. Entonces, el día de hoy estamos en ese momento en donde para personas con mucha creatividad, como es el caso de los mexicanos, estamos en el punto ideal para efectos de llegar y transformar el panorama de los negocios, el panorama de la vida social y todo ello a través de la tecnología. Tienes razón, Baltasar. Sin embargo, y seguramente lo que dices es aplicable a muchos de quienes vivimos en zonas urbanas donde estamos conectados y tenemos acceso a la información, pero Regina Garza hace una pregunta que yo quisiera que Enrique de la Madrid nos ofreciera una respuesta a partir de la experiencia que tiene, digamos, desde como hacedor de política pública. Es cómo no dejar, ¿Cómo hacer para que los habitantes de zonas rurales, dice Regina, no se queden atrás de esta revolución tecnológica, tomando en cuenta que pues, no hay luz, no hay transporte público, están como muy lejos, ¿no? de esto? ¿Qué hacer, Enrique, para resolver esa brecha tecnológica que contribuye a seguirnos separando como país, ¿no? En México muy distintos. Adelante, Enrique. Dos comentarios. Uno, como tendencia, el mundo va a ser urbano, ¿sí? Y creo que al final del día es urbano porque es en las ciudades donde están la mayor parte de las oportunidades, donde está la oportunidad sobre todo hoy en día de esto, de intercambiar conocimiento, de conversar, de diseñar, porque aunque muchas cosas las puedes usar a través del internet, pero el conglomerado de las ciudades, el trabajar en conjunto te da un valor agregado extraordinario. Entonces, las ciudades es la tendencia. Yo voy a estudiar con más cuidado este tema de Estados Unidos y si se fijan, las ciudades grandes son demócratas, dicen que el campo es rural. Yo tengo la duda de cuál campo, porque vivir en el campo no es vivir del campo, ¿no? En fin. Pero en México, que todavía hay un porcentaje importante, pero que va bajando, yo haría dos reflexiones. Primero, aún en el campo hay ciudades en donde es más probable que es donde pueden llegar las escuelas, las universidades, los servicios, el internet.
en lo que yo estoy, no sé si la palabra es muy fuerte, en contra, pero en lo que no me hace sentido a veces como política que vendemos, es la capacidad que vamos a llegar al último cerro. Eso a mí me parece un poco demagógico, no me parece real. Miren, nomás para que vean por qué no es real. Todavía en las ciudades, hoy en día, el 23% de los habitantes de las ciudades no tienen acceso a Internet. En las ciudades, pues pensar que vamos a llegar a la última punta del cerro no es realista, no es verdad. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí creo que incluso en el campo, pues se va uno congregando alrededor de pequeñas ciudades y el tema es la penetración del Internet. Claro que se necesita la penetración, pero no es lo mismo que tengas acceso de penetración a que luego encuentres empresas que encuentren en muy pequeñas localidades que les haga sentido de negocio y rentable poder proveer esos servicios. Entonces, a ver, una es, sí, hay que extender lo más posible la red, hay que llegar al mayor número de poblaciones posibles, pero lo sé esto porque además tengo a mi esposa que trabaja en estos temas, no es lo mismo poner la carretera a luego garantizar que va a pasar el camión. No es lo mismo poner la carretera a garantizar que va a pasar un servicio. Entonces también en México es mejor a veces que nos hablemos con la verdad, ¿sí? Es en las ciudades y es por lo menos, aunque sean las poblaciones, aunque sean pequeñas, pero agregadas, en donde tenemos más posibilidades de llegar con esos servicios. Y ahí sí, con todo, porque yo creo que hoy en día el Internet debería de acabar siendo eventualmente como la luz pública, ¿no? Como el alumbrado. O sea, debería ser un servicio público, un bien público. Hoy en día lo que pasa es que la gente lo tiene que pagar, entonces ¿de qué me sirve que haya penetración del Internet si no tengo para subirme al servicio? Yo creo que es tan relevante, tan trascendente, tan transformador de vidas, que debe de acabar siendo parte de un servicio público que paguemos los mexicanos a través de nuestros impuestos para todos. Pero no me gusta la demagogia de y te va a llegar a tu casa ahí en el cerro más lejano. Eso a mí me resulta francamente demagógico. Oye, Enrique, Perdón, me tengo que despedir de ustedes. Es que desgraciadamente el día de hoy es mi ceremonia de entrada a la Academia Mexicana de Informática. Entonces, Oye, me tengo que felicidades, por despedir de eso te veías ustedes. tan elegante que no sabía si era por nosotros, pero ya entendí por qué. Es primera vez que no ando de pura camiseta, mira. Exacto. Pero Baltasar, bueno, un abrazo. muchísimas gracias. Que estés Baltasar, muy bien. gracias. Un honor tenerte con nosotros. A nombre de Grupo Salinas y Givernos, gracias. Y se nos vino el tiempo, la verdad es que está este conversatorio ha sido muy interesante. Y no quisiera dejar pasar una pregunta para ti, Joan. Será la última pregunta de la tarde, pero la hace Julio César Jiménez y creo que va muy en sintonía con lo que tú has hecho. Él se pregunta qué tan realista es o qué tan cerca están las pymes de utilizar herramientas de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Es decir, tú que echaste a andar una empresa, que está cerca de muchos otros startups, ¿qué tan cercano está hoy en día la inteligencia artificial, la ciencia de datos, digamos, de las pymes? Mira, la inteligencia artificial es una palabra que suena así como energía nuclear, ¿no? Suena así como rocket science. La realidad es que gran parte de los algoritmos de inteligencia artificial que hoy existen se generaron en los años 70, los estudias en una buena universidad, pero los estudias en licenciaturas como contabilidad, matemáticas, algunas ingenierías lo enseñan y yo creo que todas las ingenierías lo deberían de enseñar, pero bueno, esa es otra conversación. No creas que son algoritmos tan complicados. La razón por la que la inteligencia artificial no despegó en los 70s es porque no había suficiente información para entrenar a los algoritmos. O sea, tú decías, como el caso de Watson, ¿no? A ver, pues vamos a entrenar el algoritmo, vamos a darle todos los casos que han existido en Estados Unidos de juicios, ¿no? Bueno, claro, pero ¿cómo le hago si todos los tengo en papel? ¿Cómo se los alimento a la computadora? Entonces, primero necesitamos digitalizarlos y después necesitamos dárselos a la computadora, ¿no? Es muy fácil entrenar un algoritmo a reconocer un gato cuando tienes en internet 8 millones de videos de gatos, pero cuando tú eres un investigador y solo tienes a tu gato y tú le tomas fotos, no son suficientes fotos para entrenar el algoritmo. Específicamente Play Business sí está haciendo cosas de inteligencia artificial y eso es un poco por el tipo de empresa que somos. O sea, yo tengo
soy ingeniero en mecatrónica, me apasiona ese mundo, me apasiona la tecnología y hemos contratado gente. A ver, en el área de marketing tenemos matemáticos, economistas, no tenemos como el típico perfil de la gente de marketing, y por eso cuando tú le dices al de marketing ¿qué estás haciendo? No te dice estoy viendo qué color va con qué tipografía. Te dice, estoy entrenando un algoritmo para entender los comportamientos de nuestros inversionistas en la plataforma, porque así vamos a poder identificar quiénes son más propensos a invertir en este tipo de inversión, ¿no? Pero lo que quisiera decir es que lo primero es que hay que quitarle el miedo a la palabra, porque de verdad no es difícil. Lo segundo es, hoy las buenas universidades están entrenando profesionales en ese tema. Entonces, un becario que estudia matemáticas en una universidad en México te puede hacer algoritmos de inteligencia artificial de buena calidad. Hoy, un curso en Coursera de 500 pesos te enseña a hacer un algoritmo de inteligencia artificial para enseñarle a reconocer letras, palabras, gatos, y lo puede aprender cualquier persona de cualquier edad. La realidad es que las cosas muy avanzadas como Watson son otra historia, pero cosas básicas que pueden usar las pymes es más bien un tema de que se te quite el miedo. O sea, yo hoy lo veo un poco como cuando hace años la gente decía, pues mete tu tarjeta de crédito a una página de internet. Y todo el mundo decía, no lo hagas, te van a robar, te van a clonar, hay hackers en todo mundo, en todos lados. O sea, me cuesta trabajo que la gente piense que todos son hackers, y entonces ser hacker es muy fácil y te van a robar la tarjeta de crédito muy fácil, pero hacer un algoritmo de inteligencia artificial es muy difícil, es al revés. Hoy en día ser hacker es muy difícil. Encontrar a alguien que te diga, no, yo me meto a la cuenta de Facebook de quien quieras, yo hackeo una tarjeta de crédito. Eso es muy difícil, y es muy fácil encontrar a alguien que te diga, yo te voy a ayudar a paso 1, y este sería como el tip final, ¿no? Paso 1, recolecta información, la mayor cantidad de información que quieras, y para eso ya hay servicios que hoy existen. Entonces no es ni caro ni difícil. Pero bueno, necesitas contratar a alguien que te ayude a eso. Paso 1, recolectar la información. Paso 2, entrenar un algoritmo. Paso 3, utilizarlo. Las 3 cosas te las hace un becario. O sea, si eres una pyme, ¿no? No si eres Google. Te las hace un becario que estudia matemáticas en la UNAM. Y lo va a poner en su tesis, y el becario va a estar feliz porque va a hacer lo que le gusta, y tú vas a estar feliz porque vas a incrementar la productividad en tu pyme 8,000%. Muy bien, Joan. Enrique, un comentario final, por favor. Bueno, quizá alrededor de este tema, yo en este programa, que también te digo que ahí está, que en ADN 40, tuve la oportunidad de entrevistar en su momento a María T. Arnalde, estaba antes encabezando Google, y Google también es una de estas empresas que tiene toda una serie de programas para las gratuitos, pymes. ¿no? ¿Perdón? Programas gratuitos. Programas gratuitos para las pymes. Y después con la responsable de Relaciones Corporativas me decía, y un poco ligo lo de Joan, pero como primera parte, primero que abren su página de internet. Me decía ella, mira, ¿cuántas pymes pues no tienen ni página? Si tú tienes página o tienes una dirección, de entrada ya apareces en Google Maps, ya existes, ¿no? En cambio, si no tienes eso, no existes. Entonces, yo creo que todo este paso, que desde tener tu página, desde meterte a estos servicios de estas empresas, que digo, yo no patrocino, pero que conozco y ahora veo que lo hacen, y lo hacen de manera gratuita. ¿Por qué? Porque ellos quieren más usuarios. Ellos quieren subir más gente a este mundo. Entonces, este mundo hoy en día en el que vivimos, quizá el comentario final, es un mundo digital. Es la economía del conocimiento, y como dicen, hoy en día lo más relevante, más que nunca, es el conocimiento. Pero afortunadamente el conocimiento también lo puedes adquirir por la vía digital. Puedes tomar los cursos cuando quieras, a la hora que quieras, como quieras, donde quieras. No hay pretexto de que mi maestro es malo, es que me tocó un mal maestro. No hay pretexto. En este sentido, tener este acceso, por eso la penetración sí es muy importante, por eso que llegue el internet a todos lados sí es muy importante, porque eso es lo que nos va a igualar en capacidades y en conocimiento. Pero finalmente es un mundo digital al que se suba le va a ir muy bien,
al que no se suba le va a ir muy mal. Está clarísimo. Pues Joan Segura, Enrique de la Madrid, muchas gracias a nombre de Quibernus, de Grupo Salinas. Ha sido un estupendo conversatorio. Espero verlos pronto en algún otro evento de Quibernus. Gracias a todos y a todas. Gracias, Joan. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muy bien. Hasta luego. Gracias.